Si tú estás interesado en el mundo de la ciberseguridad, quizás has escuchado sobre las máquinas virtuales. Quizás has utilizado una tecnología como VMware o VirtualBox para correr un entorno de Linux. Pero estoy seguro que nunca has visto un video que te explica en detalle exactamente cómo es que la virtualización funciona. Las máquinas virtuales son ampliamente utilizadas hoy en día, especialmente en el mundo del hacking, sea para la máquina del atacante o para crear laboratorios virtuales para practicar como HackTheBots o TryHackMe. Así que en este video lo que voy a hacer es explicarte todo lo que debes de saber sobre la virtualización, incluyendo por qué como expertos de ciberseguridad es beneficial entender el funcionamiento interno de las máquinas virtuales. Empecemos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Hacker Ético. Entonces, para hablar sobre las máquinas virtuales, primero tenemos que entender qué es la virtualización en el contexto de las computadoras. La virtualización en el contexto de las computadoras se refiere al proceso de crear una versión simulada de algo, como un sistema operativo, un servidor, redes. Entonces, en lugar de ejecutar estos recursos en hardware físico, la virtualización permite crear entornos virtuales independientes que funcionan como si estuvieran en su propia máquina física, incluso cuando comparten recursos con otras máquinas virtuales en el mismo servidor. Entonces, todos estos recursos, máquinas virtuales, un servidor, una base de datos, pueden estar en la misma máquina, pero pueden representar diferentes máquinas virtualmente. Pero voy a simplificar este concepto para ustedes. Voy a usar el ejemplo de uno de mis shows favoritos cuando yo era un niño, y ese es el show de Diego. Y este man, Diego, se pone a rescatar animales en diferentes partes del mundo. Pero lo que hace que Diego sea especial es que Diego tiene una mochila que puede convertirse en cualquier herramienta o vehículo que él necesite. En esta mochila, Diego puede llevar consigo diferentes mapas y herramientas y vehículos para explorar diferentes lugares del mundo sin tener que tener estos objetos físicamente. La mochila de Diego se puede convertir en una motocicleta, un avión, un carro, un bote, no importa. Entonces, la virtualización es como la mochila de Diego para las computadoras. Normalmente, una computadora está configurada para hacer una sola cosa a la vez. Por ejemplo, una consola de videojuegos como un PlayStation es una computadora configurada para correr videojuegos. Una calculadora es una computadora configurada para hacer calculaciones matemáticas. Pero con la virtualización, la computadora puede tener varias herramientas o sistemas operativos en su mochila virtual. Con la virtualización, tú puedes explorar diferentes sistemas operativos como Linux, Windows y Mac en la misma computadora física, pero virtualmente puedes tener varias computadoras. Entonces, como la mochila de Diego, puedes crear virtualmente cualquier herramienta que necesites con la virtualización. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas máquinas virtuales? El concepto de la virtualización ocurre en capas, y cada capa tiene un rol en la creación y en el mantenimiento de la máquina virtual. La primera capa, la capa más fundamental, es el hardware real. Imagínate que tú tienes una computadora y esa computadora va a tener un hardware, físicamente hardware, que es tu memoria, el procesador, el disco duro y otros componentes físicos de la computadora. Y estos componentes constituyen la infraestructura física sobre la cual se construyen las máquinas virtuales. Entonces, sin el hardware real no podemos crear una máquina virtual, porque la máquina virtual va a usar los recursos de memoria, de procesamiento del hardware real. La capa encima del hardware real es el sistema operativo de tu computador. Y esta capa nos propone una interfaz entre el hardware real, la memoria, el procesamiento y todas las aplicaciones que van a vivir encima del sistema operativo. Y ese sistema operativo se conoce como el sistema operativo anfitrión o host. Y cuando hablamos sobre el sistema operativo host, nos referimos al sistema operativo que se ejecuta directamente en el hardware físico de la computadora o el servidor. Y ese sistema operativo puede ser cualquier sistema operativo común como Windows, Linux o Mac OS. Entonces,
Entonces, en el contexto de las máquinas virtuales, el sistema operativo nos deja proporcionar memoria y niveles de procesamiento para cada máquina virtual. Entonces, encima del sistema operativo, la próxima capa que tenemos es muy importante para la virtualización. Y esta capa se conoce como el hipervisor. Y si tú has usado una tecnología como VMware o VirtualBox o algo por el estilo, esas aplicaciones son conocidas como hipervisores. Y el hipervisor es una tecnología que actúa como una capa intermedia entre el sistema operativo y el hardware de una computadora y las máquinas virtuales que van a vivir en esa computadora. El hipervisor va a asignar y gestionar eficientemente los recursos físicos del hardware como CPU, memoria RAM, almacenamiento y adaptadores de red entre las máquinas virtuales que se ejecutan en el mismo host. Entonces, si tu máquina virtual tiene que conectarse al internet, el hipervisor va a comunicarse con el sistema operativo y la máquina virtual para coordinar la conexión red de esa máquina virtual. El hipervisor también va a aislar a cada máquina virtual para que cada máquina virtual sea completamente independiente gracias a este aislamiento. Eso significa que en el contexto de la memoria y los recursos de la computadora, una máquina virtual no puede acceder ni afectar directamente a otra máquina virtual en el mismo host. La otra cosa que nos da los hipervisores es que podemos tomar imágenes de cada máquina virtual. O sea, una copia de tu máquina virtual la puedes transferir entre computadoras. Entonces yo puedo tomar mi máquina de Kali Linux que uso para hackear, tomar una imagen, descargar el archivo, ponerlo en un flash drive y pasársela a otra computadora. Y la última capa que tenemos es la capa de las máquinas virtuales. Y aquí es a donde ocurre la magia. En la capa de las máquinas virtuales tenemos hardware virtual que realmente son una parte del hardware real proporcionada para esta máquina virtual. Después tenemos el sistema operativo de la máquina virtual que se va a ejecutar encima de este hardware virtual. Y después encima de eso tenemos las aplicaciones que viven en tu entorno de tu máquina virtual, sea tu entorno de Mac OS o de Linux o de Windows. Y las aplicaciones se ejecutan como si estuvieran en su propia computadora física independiente, a pesar de compartir el mismo hardware físico con otras máquinas virtuales. Entonces podemos tener una máquina virtual que está ejecutando el sistema operativo de Windows y en la misma computadora podemos tener otra máquina virtual que está ejecutando el sistema operativo de Linux. Y como estas dos máquinas son independientes una de otra porque su hardware y sus sistemas operativos son virtuales, no va a haber ningún problema con estos dos sistemas operativos siendo ejecutados en la misma computadora. Y entonces, ¿por qué debemos de saber sobre la virtualización y por qué debemos de aprender cómo es que funciona las máquinas virtuales y estos entornos virtuales? Pues automáticamente puedes ver la ventaja de usar máquinas virtuales en el contexto de la ciberseguridad. Primero, el sistema operativo más usado en la ciberseguridad es el sistema operativo de Linux. Y si tú eres un hacker o una persona interesada en la ciberseguridad, probablemente sería beneficial para ti instalar o tener un entorno de Linux que tú puedes acceder. Mucha gente usa distribuciones de Linux como Ubuntu o Kali Linux para hackear, y usualmente uno instala estos sistemas operativos en una computadora de Mac o de Windows usando la virtualización y un hipervisor como VMware y VirtualBox. Y la ventaja de hacer esto es que primero vas a tener una copia de tu entorno de hacking o de análisis de malware o cualquier cosa que quieras hacer, que puedes copiar y transferir a cualquier computadora que uses. La otra ventaja es que usando una máquina virtual para hacer algo como analizar malware, si ese malware infecta a tu computadora, solamente va a afectar el entorno virtual. Entonces no tienes que preocuparte sobre correr aplicaciones o programas que no son confiables en tu computadora física. Puedes usar una máquina virtual para hacer experimentos así. La otra ventaja que ofrecen las máquinas virtuales para el hacking son la habilidad de crear laboratorios de hacking para practicar. Virtualmente uno puede crear una red, varios sistemas operativos con diferentes vulnerabilidades, y una persona, un hacker que está practicando, puede ir y tratar de hackear este ambiente virtual
virtual sin tener que dañar recursos reales. Sitios web como HackTheBots o TryHackMe usan estas máquinas virtuales para crear sistemas y redes que tú puedes comprometer sin riesgo. Imagínate si tú tuvieras que practicar el hacking en entornos reales. Practicar el hacking sin el uso de máquinas virtuales es altamente impráctico. Y además es muy peligroso tanto para el hacker, pero también para los sistemas que están involucrados. Las máquinas virtuales proporcionan un entorno controlado y aislado donde se pueden realizar pruebas de hacking y experimentos sin poner en riesgo el sistema operativo principal. Así que la próxima vez que estás tratando de hackear una máquina en HackTheBots, ahora ya sabes por qué es que se usan las máquinas virtuales y cómo es exactamente la manera en que funcionan estas aplicaciones. Si te gustó este tipo de video, dime en los comentarios qué tema quieren que explique en detalle como hice en este video y nos vemos en el próximo episodio del Hacker Ético. Hasta la próxima.